Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. En el vídeo de hoy os traigo 5 claves que tenéis que tener en cuenta para elegir los mejores fondos indexados. Y es que hoy en día tenemos muchos fondos de inversión disponibles, hecho que por un lado es estupendo, puesto que tenemos una gran variedad donde elegir, pero por otro lado puede ser algo negativo, porque al haber tantas opciones disponibles podemos acabar hechos un lío. Hay tantos fondos de tantas gestoras que si renta fija, renta variable, fondos mixtos, en fin. Que como he dicho, hoy vamos a ver 5 factores que debemos tener muy presentes para que de todos esos fondos disponibles podamos elegir los mejores fondos indexados para cada uno de nosotros. ¿Cómo elegir los mejores fondos indexados? 5 claves. ¡Empezamos! Como he comentado, cada vez son más los fondos disponibles para todos y cada uno de nosotros, y eso puede causarnos dudas a la hora de saber cuáles debemos elegir para nuestra cartera de inversión. Y es por eso que quiero que prestes atención hasta el final del vídeo, porque si estás pensando en formar una cartera de inversión con fondos, tienes que tener muy en cuenta estas características que te voy a comentar. Así que empecemos ya a ver las 5 claves para elegir los mejores fondos de inversión indexados. El primer factor que es súper importante y que debemos tener muy en cuenta son los costes. Ya lo hemos comentado bastante en el canal y no es para menos, porque los costes son uno de los factores más importantes a la hora de elegir fondos de inversión. Y para saber los costes totales que tiene un fondo de inversión se utiliza el TER, Total Expense Ratio, que nos permite saber cuál es el porcentaje que representan los gastos respecto al patrimonio total del fondo. Comentar que cuanto menor sea el TER, menos dinero perderemos en gastos, y eso siempre es bueno, puesto que a menos costes, más rentabilidad vamos a obtener. Y luego, para que tengas una cifra en mente, te diría que no pagues más del 0,40% de TER a la hora de invertir en un fondo indexado. La mayoría suele tener unos gastos anuales del 0,3%, y los hay bastante más baratos, así que pagar más de eso por un fondo indexado no me parece una buena idea. Y ahora pasemos a ver la segunda clave. Y el segundo factor que tenéis que tener muy presente a la hora de elegir un fondo de inversión es su desembolso mínimo. Es decir, tienes que fijarte bien en el dinero que necesitas invertir como mínimo para poder acceder a ese fondo. Por ejemplo, antes era prácticamente imposible invertir en fondos Vanguard para la inmensa mayoría de personas, porque era necesario invertir como mínimo 100.000 euros. Pero por suerte, esto va cambiando y ahora ya tenemos acceso a este tipo de fondos sin tener que invertir un mínimo gracias a empresas como MyInvestor. Así que ya sabes, antes de invertir en un fondo, asegúrate de cuál es la inversión inicial que deberás realizar y de cuánto capital deberás invertir en las sucesivas aportaciones. Y el tercer factor que tienes que tener muy presente para elegir un buen fondo indexado es su índice de referencia. Y sí, sé que suena un poco obvio, pero tenía que decirlo, y es importante que quede bien claro. Tú puedes invertir en un fondo indexado con unas comisiones muy bajas de una gestora muy prestigiosa y que replique perfectamente su índice de referencia. Pero si el índice que replica no encaja con tu estrategia, no lo estarás haciendo bien. Y es que, señoras y señores, no es lo mismo invertir en un fondo indexado que, por ejemplo, replique al MSCI World o al S&P 500 que al IBEX 35. No sé vosotros, pero yo en los 2 primeros fondos indexados podría invertir sin ningún problema, pero hoy por hoy la verdad es que escucho la palabra IBEX 35 y me voy corriendo. Así que antes de invertir en un fondo indexado, por supuesto tendremos que tener clara nuestra estrategia, saber en qué índice estamos invirtiendo, qué empresas forman parte de ese índice, etc. Y luego pues ya tenemos que valorar pues todos los demás factores que estamos comentando hoy. Y dicho esto, pasemos ya al cuarto factor que debemos tener en cuenta para elegir los mejores fondos indexados.
Pero antes de eso, como siempre, recordarte que si te está resultando útil el vídeo, puedes dejarme un buen me gusta como agradecimiento y, por supuesto, suscribirte al canal activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Y ahora sí, veamos la cuarta clave para elegir un buen fondo indexado, que es su tracking error. Vale, Carlos, ¿y qué es esto del tracking error? Pues el tracking error mide la desviación de la diferencia de rentabilidades del fondo indexado con su índice. Es decir, el tracking error mide lo bien que un fondo indexado replica su índice de referencia, lo bien que lo copia. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta que cuanto menor sea ese tracking error, mejor, ya que el fondo indexado estará replicando mejor los resultados del índice que pretende copiar. Así de sencillo. El tracking error se puede consultar en el folleto informativo del fondo que queremos contratar, así que a veces tocará investigar un poco. Pero bueno, también os digo que los fondos indexados de las gestoras más grandes del mundo cumplen bien su función en ese aspecto. Y eso nos lleva directamente a la última clave que quería comentar hoy, que es elegir una buena gestora. Es importante que la gestora de fondos sea fiable y tenga experiencia en la comercialización de fondos indexados. Ya hablé en el canal anteriormente sobre Vanguard, que es la más conocida y la que mejor reputación tiene en el mercado. Pero por supuesto hay otras gestoras que también gozan de gran prestigio a nivel internacional, como BlackRock, Amundi, Pictet o Fidelity. Estas compañías tienen mucha experiencia y gestionan millones y millones. Y no estoy exagerando, puesto que Vanguard o BlackRock llegan a gestionar más de 6 trillones americanos de dólares, hecho que es una auténtica pasada. Y este hecho, como inversores, nos debería ofrecer mucha tranquilidad. Los estados tienen su dinero invertido con estas gestoras, las personas más ricas del mundo también, y nosotros, pues igual. Cuantos más activos bajo gestión tenga el fondo, más dinero en efectivo es obligatorio que mantenga. Es decir, más dinero tienen que tener en su cuenta corriente para atender a reembolsos, y eso es un hecho positivo. Además, ese gran volumen que gestionan estas gestoras les permite ir bajando cada vez más las comisiones y por lo tanto ofrecer los fondos de inversión cada vez más baratos. Así que ya sabéis, a la hora de invertir en fondos indexados, elijamos una gestora contrastada y potente. Y bueno, esto es lo que os quería contar hoy. Estos son los 5 factores clave a tener muy en cuenta a la hora de seleccionar los mejores fondos de inversión indexados. Pero bueno, no te vayas todavía. Recuerda que tienes que tener muy presente los costes del fondo de inversión en el que quieres invertir, así que fíjate en su TER y que este sea bien bajo. Luego, también asegúrate de cuál es el importe mínimo necesario que debes invertir en el fondo, tanto para la aportación inicial como para las aportaciones sucesivas. Por supuesto, asegúrate bien de que el fondo replica un índice que te interesa de acuerdo a tu estrategia y que lo replica de forma precisa. Es decir, que ese fondo tenga un tracking error bajo. Cuanto más cercano a cero, mejor. Y por último, apuesta por una gestora reconocida y con trayectoria en el sector, como por ejemplo Vanguard, eShares o Amundi. Si lo haces y tienes en cuenta todo lo anterior, será muy difícil que te equivoques con tu elección. Y esto es todo por hoy. Recuerda apoyar el canal con un like si te ha gustado el vídeo y suscribirte activando las notificaciones si aún no lo has hecho. Muchas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. Mucho éxito en los mercados y un saludo.